Hola, soy Freddy Acevedo, soy administrador de empresas. En la actualidad tengo una empresa de reciclaje. Muy joven fui ciclista profesional. Siempre me han encantado los animales. Desde muy pequeño he tenido mascotas. De muy niño tuve un azulejo que me regaló mi padre porque lo había abandonado en un nido la mamá y me lo entregó y me tocó a mí desde chiquitico darle comida y, y se crió conmigo y siempre andaba con él pues para todas partes. Y debido a eso empecé con el mundo de la colombofilia. ¿Qué es la colombofilia? Es el arte de entrenar y disciplinar palomas mensajeras. Un amigo tenía palomas mensajeras. Un día llegó al negocio donde yo estaba y soltó unas palomas y me creó mucha curiosidad y le pregunté que esas palomas si eran mensajeras. Él me dijo que sí. Y eso fue en Girardota y él vivía en San Pedro. Y yo le dije, ay, ¿cuándo llegan? Me dijo, no, ya deben de estar allá en San Pedro. Entonces yo dije, ¿y es, cómo así? ¿Es que vuelan tan rápido? Y me dijo, no, eso llegan de una. Y ahí empecé el interés en este cuento tan loco de la colombofilia. De ahí, pues, el amigo mío me regaló un par de palomos mensajeros. Yo les hice una jaulita para tenerlos ahí, los soltaba ahí en la casa y me parecía muy bacano porque ellos salían, volaban, se quedaban un rato volando y se entraban. Y yo empecé a preguntar que cómo hacía para entrenarlas. Entonces me dijeron no, que cada vez les iba dando una ruta y los iba soltando cada vez un poco más lejos. Te los empecé a soltar del parque de mi municipio que es Girardota. De ahí me lo empecé a llevar para Latillo, para Barbosa, hasta llegar a Cisneros. Y era muy bacano porque cuando la primera vez que la llevaba a Cisneros se la solté, en ese entonces de Girardota a Cisneros era unas 2 horas de camino. Cuando llegué a la casa pues ya estaban en la casa. Luego el amigo mío me dio como muy interesado y me dijo, bueno, es que existe un club y existen unas competencias de palomas mensajeras. Y yo, ¿cómo así? Ese cuento tan loco que me dijo, tal día hay unas reuniones, acá en Antioquia hay un club, vaya a la reunión. Fui a la reunión y me encontré que con este tema habían pues carreras, que habían campeonatos internos, que habían campeonatos nacionales, que había gente pues que tenía muchas palomas. Empecé a visitar palomares y me di cuenta pues que el palomar que yo tenía pues era algo muy, muy básico. Cuando llegué a otros palomares y me encontré que eran casas, o sea, que yo no pensaba que una paloma podía tener ese lugar para vivir. Entonces empezaron a explicarme que las palomas mensajeras eran atletas y que había que tener cuidado en la alimentación, en los entrenamientos, en la disciplina. Y como yo vengo de ser ciclista, en la actualidad pues todavía lo practico, entonces uno tiene como esa disciplina y esa constancia. Entonces me interesé más como con el tema. Empecé a preguntar bueno, y qué palomas tenía que tener uno. Entonces empezaron a contar de las líneas de las palomas, que hay palomas de fondo, que hay palomas de velocidad, que físicamente son diferentes la una a la otra. Y empecé a hacer como ese paralelo entre cuando yo era ciclista y las palomas, que en el ciclismo se ve que hay un ciclista que es escalador, otro que va al embalaje, que otro que rueda más duro en el plan. Entonces cada vez me fue interesando más como en el tema de las palomas. Ese año unos amigos colombófilos me regalaron pues unos palomos de reproducción para sacar unos pichones para poder volar. Ese primer año, eso fue en el año 2010, hice mi primer temporada, volamos hasta Pasto. Yo empecé a volar como con 15 palomas y terminé en Pasto con 7 palomas, y eso me parece increíble pues que una paloma llegara de Pasto, de Pasto a Girardota en el mismo día. Y cada vez me fui metiendo más en el cuento, aprender más sobre las líneas de las palomas, porque cada paloma tiene un pedigrí, tiene una línea, y según el pedigrí que uno mira a los padres y los abuelos, lo que han hecho en los concursos, en competencias, cómo se han comportado también en su disciplina, uno determina qué parejas puede tener para lo que uno quiere. Si uno quiere palomas de velocidad, si uno quiere palomas de fondo, de medio fondo.
palomas que cuando lleguen sean muy constantes en la entrada, porque en un concurso pueden llegar 8 palomas, pero hasta que no cruce la primera no gana. Entonces la de uno puede haber llegado de primera, pero atrás llegan 4 palomas y esas entran primero. Entonces uno también busca eso, que en la descendencia los papás sean palomos que cuando llegan a su palomar entren de inmediato al palomar para poder ganar el concurso. No, para mí las palomas es un hobby, pero cada vez que estoy en el palomar mío y estoy con ellas, me dan una tranquilidad, siento mucho amor de saber que esa paloma le corresponde a uno cuando llegan de esos vuelos y solamente quieren estar en el palomar, le dan como esa gratificación a uno de saber que uno está haciendo las cosas bien. Y cuando tú estás con esa paloma ahí que llegó de una larga distancia, y incluso cuando es muy chistoso porque cuando yo las voy a mandar a una competencia, yo hablo con ellas y les digo, bueno, mis niñas, acá las espero, acá está su casa, acá están bienvenidas, váyanse tranquilas, yo voy a estar acá esperándolas siempre. Entonces tengo una conversación con ellas, pues ellas lo miran a uno y pues yo en el fondo pienso que me entienden y que me escuchan. Y cuando llegan, pues ya mismo les digo, mi niña, llegaste, bacano, le aplaudo, le sirvo, le doy la comida. Entonces es una pasión que se vive, o sea, hay que estar ahí para vivir esa pasión. Desde que empecé a conocer todo este mundo de las palomas mensajeras, me han enseñado mucho que en la vida uno tiene que tener disciplina y tiene que tener constancia y las cosas se dan, los resultados se dan, porque en ellas también es lo mismo. O sea, por ejemplo, en el año 2010 que empecé con este cuento, palomas, la dieta es muy diferente a la dieta de hoy en día. Todo va evolucionando, entonces uno tiene que ir evolucionando al ritmo que va mostrando cada palomita. Entonces es eso, o sea, uno no se puede quedar ahí simplemente con lo de antes, uno tiene que ir creciendo también en la vida, uno tiene que ir creciendo y no quedarse con lo que tiene ahorita, sino que uno tiene que ir pensando y mirando cómo puede mejorar cosas. Así mismo pasa con las palomas, ahí me enseñan mucho, me enseñan esa parte de tener disciplina, de ser constante, de tener ese amor incondicional a un lugar, a un propósito. Y hay muchas experiencias pues en este cuento. Yo he tenido palomas que de un vuelo han llegado a los 3 meses, unas han llegado a los 4 meses, unas han llegado al año, pero uno sabe cuando la paloma la ha luchado, porque cuando una paloma llega desgastada, la pluma es opaca, flaca, uno sabe que esa paloma todo ese tiempo estuvo buscando la casa y guerreándola en la calle. Pero hay unas que llegan, mejor dicho, gorditas, repuestas. Esas palomas que quedan en alguna parte tranquilas, relajadas. No quiere decir pues que la paloma no sirve, pero ya uno empieza a clasificar esa paloma, que esa paloma uno no puede seguirle un linaje porque ese ADN se lo va a hacer a los hijos, y los hijos van a hacer lo mismo, o sea, se van a quedar en otra parte y no van a regresar a palomar inmediatamente. Cuando uno llega a un lugar o la gente que lo conoce le comenta a otra persona que uno tiene palomas mensajeras, entonces pues una pregunta muy común es, ay, entonces se puede coger una paloma de la calle y entrenarla. No, o sea, las palomas de la calle es una raza que llama palomas castellanas. Ellas no tienen la habilidad y los genes para poder ser mensajera, porque una de las características es que la paloma mensajera en las fosas nasales son mucho más grandes, mientras que la castellana las fosas nasales son muy pequeñas. Las alas de las palomas mensajeras son mucho más grandes y la capacidad torácica es mucho más grande que la paloma castellana. La paloma mensajera tiene más desarrollado el oído, el olfato, entonces tienen como una brújula, incluso en las fosas nasales
ellos tienen como unos melismas, se llaman melismas, y es como yo tener una brújula y estar en un sitio que no conozco, pararme y coger la brújula y uno lo primero que hace es ubicar el norte, ¿cierto? La brújula mismo te muestra el norte. La paloma mensajera tiene como una brújula ahí en esos melismas. ¿Qué hace? Ella siempre que sale en un sitio que no conoce, empieza a dar vueltas, como dando vueltas a ver en qué dirección se encuentra la casa y simplemente marca esa ruta directa. O sea, ellos van en línea recta hacia la casa. Entonces la paloma castellana no tiene esa habilidad. Entonces la paloma castellana usted la suelta en un sitio, ahí se queda. Ella nunca va a regresar al sitio donde nació, donde vive, no, no es capaz. Y la paloma mensajera tiene eso, que ella siempre regresa al sitio de la casa. O sea, yo, por ejemplo, si un amigo colombófilo me presta una paloma o me regala una paloma o yo le compro una paloma y yo suelto esa paloma en mi casa, ella sin pensarlo arranca de una para la casa del amigo mío. Incluso yo empecé con las palomas en Girardota y tuve un lazo como de 4 años que no salí de las palomas, pero no estaba en competencia porque me fui a ir a Medellín y pues en Medellín vi un apartamento, no tenía cómo tener las palomas. Ya cuando llegué al oriente que pude hacer mi palomar, volví y me las traje. Esas palomas yo las tuve un año encerradas sin soltarlas y el primer día que las solté al año exacto, no lo pensaron dos veces, se fueron para Girardota. Entonces, o sea, una paloma tiene esa capacidad y esa memoria, así pasen los años. Ella sabe dónde es su casa, sin importar la distancia, ella sabe dónde se encuentra su casa. Mientras que la paloma castellana no tiene esa habilidad. Es como y se ven en los demás perros, caballos, pues hay ciertos perros que tienen ese instinto de olfatear o rescatar personas, encontrar personas, y hay perros que no tienen esa habilidad. Entonces en eso se diferencia que la paloma mensajera es una raza y ellos nacieron para, para ser mensajeras y poder regresar y encontrar, ubicar la casa. Pues las palomas mensajeras se empezaron a utilizar en los tiempos de cuando hacían las cruzadas, en la guerra mundial, porque era el medio de comunicación. Pues mucha gente piensa que no, se llevan una paloma y la soltaban, no. Cuando se iban a hacer cruzadas o se iban para otras ciudades, se llevaban 100, 200 palomas y a todas las palomas le colocaban el mismo mensaje y la soltaban, porque la paloma mensajera, ella sin importar llega a la casa, pero en el camino se encuentra depredadores, se encuentra situaciones climáticas que ellas tienen que resolver. Entonces muchas de esas palomas no tienen esa mentalidad de resolver esas situaciones, mientras que otras sí tienen mejor habilidad. Por eso ese linaje, uno tiene que mirar el linaje de la paloma, porque la paloma cuando tiene un buen linaje, eso se transmite. Entonces cuando una paloma mensajera en el linaje es capaz de resolver situaciones de ataques de halcones, de águilas, de situaciones de climáticas, de sol, agua, y puede resolver eso, uno siempre busca ese linaje de esa paloma, que sean palomas que tengan esa capacidad y esa, como decimos los paisas, esa berraquera. Entonces, y es como en el deporte empiezan muchos que tienen talentos, pero siempre muy pocos son los que terminan haciendo eso, porque tienen más talento que otros que hacen el mismo deporte. Entonces, así mismo pasan las palomas, todas tienen la habilidad de ser mensajeras, pero no todas tienen el linaje y esa capacidad de resolver situaciones en el camino. Bueno, las palomas mensajeras son deportistas, entonces desde muy pequeños hay que tenerles una disciplina y entrenarlas. Ellas, después de que se destetan de los papás, que es cuando ya los papás los alimentan más y ellas por sí solas empiezan a comer y a tomar agua, uno las separa y el primer paso es tenerlas aisladas de los papás, de los niños de ellas, para que ellas puedan concentrarse en el lugar que están.
Ellas empiezan a reconocer el área donde están, el olor donde están, los ruidos, muchas cosas ellas empiezan a identificar. Después de una semana que están en ese sitio, uno ya las saca fuera del palomar. Ellas simplemente empiezan a explorar, se suben al techo del palomar, se bajan, se entran, empiezan a como a reconocer el lugar, identificar el sitio donde están y empiezan a hacer como sus primeros vuelos. Entonces vuelan, se paran en cierta parte, vuelven, pero ellas siempre no se alejan mucho del sitio del palomar, siempre están ahí muy cerquita al palomar. Y cuando ya empiezan a hacer su vareo, que el vareo es cuando ya salen y toman mucha altura y empiezan a volar, ahí es donde uno empieza pues como a crear esa disciplina. Entonces, la disciplina en qué consiste, en que hay que tener una hora de comida para que ellas sepan que a esa hora ellos tienen un reloj, como se dice, instinto cronológico en la cabeza, y usted les pone una hora de comida y ya saben que a esa hora es la comida. Entonces, uno trata de que si la comida es a las 8, entonces ellas deben de volar una hora, entonces uno las suelta 7 para que ellas vuelen una hora y sabe que a las 8 ya está la comida. Bajan y empieza uno ese tema de la disciplina de que a esa hora coman y que vuelen una hora. Y cada vez uno le exige un poquito más en el vuelo. La idea es que las palomas puedan volar 2, 3 horas cuando salen del palomar. Esa disciplina se adquiere con eso, o sea, poner una hora de comida, entonces cada vez uno le va retrasando esa suelta. Si uno quiere que sean 2 horas, entonces si es a las 8 suelta a las 6 y así. Es esa disciplina que ellas van cogiendo y saben en qué momento tienen que entrar al palomar para poder comer. Y ya después de tener un vareo constante de 2 horas, ahí mismo en el sitio donde está el palomar, ya uno lo que hace es que ellas tienen unas cestas especiales donde uno las transporta, que es hecha para palomas mensajeras, donde tienen pues, si no se van a ensuciar, tienen muy buena ventilación, si hay que echarles agua, se les echa agua, si hay comida, comida, dependiendo de la distancia que uno las vaya a soltar. Entonces uno lo primero que hace es, como ellas cuando las transportan para los concursos, tienen que amanecer en esas cestas. Entonces el primer entrenamiento es que uno las mete a las cestas, pero las deja ahí de un día para otro, de la noche, pero dentro del palomar, para que ellas sientan que están en el palomar, que están en la cesta y que eso es algo muy normal, que se les vuelva muy habitual y que estén como en familia. Se hace durante una semanita muy intercalado. 2 días la cesta, se descansa, otro día vuelve y se mete en la cesta, se deja amaneciendo. Ya después de que ellas tienen esa costumbre de que en la cesta están ahí en casa, ya uno lo que hace es que, bueno, a la semana lleva la cesta y la suelta, pero ahí mismo en el entorno del palomar, para que ellas sepan que cuando salen de la cesta está cerca la casa. Así se hace por ahí 2, 3 veces, una vez a la semana, y ahí ya uno toma la decisión de llevarlas 5 kilómetros fuera del palomar. El mismo procedimiento, duermen en la cesta, al otro día se lleva 5 kilómetros más lejos, se sueltan. Normalmente en esa primer suelta, cuando son pichones, porque los pichones están aprendiendo, se demoran, hasta demoran 1 hora, 2 horas para llegar al palomar, porque se quedan ahí volando, volando, pero llegan. Cada vez que uno va llevándolas más lejos, esa distancia, ese tiempo se va reduciendo. Ya el vuelo es de 5 kilómetros que lo hacían en 1 hora, lo hacen en 10 minutos, 8 minutos. Normalmente uno siempre cuando ya las va a soltar a una distancia por ahí de 30 kilómetros de la casa, ahí se juntan con los adultos que ya tienen experiencia, porque los adultos saben qué tienen que hacer. Entonces muchas veces los adultos son como un apoyo para los pichones, para guiarlos a que tengan esa rapidez y esa seguridad de volver a la casa. Y así se va yendo cada vez 10 kilómetros, 20 kilómetros, así hasta llegar a los 100 kilómetros, pero estamos hablando que los kilómetros son lineales, o sea, que 30 kilómetros es línea recta, que, o sea, que representa, si uno va en un vehículo, 30 kilómetros se convierten en 100 kilómetros.
pero en línea recta son 30 kilómetros para ellas. Cuando uno llega a la barrera de los 100 kilómetros, ya se empieza a hacer sueltas de 50 kilómetros, o sea, 100, se pasa a 150, se pasa a 200, después a 250, y cuando llega a la barrera de los 300 kilómetros se hace un descanso, porque ellas vuelan cada 8 días vuelan. También, o sea, es muy importante en ese tema de los entrenamientos mirar cómo está la muda, o sea, porque para ellas es muy vital el ala. Entonces ellas tienen una época que mudan el plumaje y van botando una por una las alas las plumas de las alas, y cada pluma es muy importante. Pues la más importante es la última pluma del ala. Entonces uno tiene que estar también, cada vez que va a hacer esos vuelos, darles esa seguridad a las palomas, la garantía de que vuelva, porque si yo mando una paloma que le falta, que está mudando, o que le falta una pluma, es pues, arriesgar a que se pierda, porque es cuando ellas están haciendo ese procedimiento, eso les duele, eso las desconcentra. Si llega una ráfaga de viento, no les da la misma estabilidad. Entonces uno primero que todo tiene que darle esa garantía a la paloma de que el plumaje está completo. Entonces uno va observando, porque durante la temporada ellas pueden ir mudando. Entonces si uno ve que una paloma está mudando, la para 15, 20 días mientras le empiezan a hacer la otra pluma para poder incorporarla al grupo. No es muy importante lo de las plumas porque esa es la estabilidad. O sea, incluso los aviones los diseñaron fue por las palomas mensajeras. Entonces la cola es muy importante porque la cola es esa estabilidad que le da la paloma cuando está en el aire. Ella tiene que tener la cola completa para que le dé esa estabilidad del timón mientras ella va volando. Y las alas, por ejemplo, las últimas se llaman las remeras. La última ala, ellas cuando van volando y van como en velocidad crucero, por decirlo así, hacen lo que hacen los aviones al final de las alas, tienen como un piquito doblado. Ellas esas alas también cuando van en velocidad crucero las doblan así para crear esa estabilidad en el aire. Entonces por eso es muy importante que cada pluma de la cola y el ala estén completas. Las primeras 4 plumas, si las mudan, no tienen ningún problema. La más importante son las últimas, que son las remeras, que con esas que ellas hacen ese impulse cuando están volando, y cuando van en velocidad crucero crean esa estabilidad. Que si les falta una ala de esas, crea turbulencia, por decirlo así, y se estabilizan. Entonces es muy importante. Entonces, por ejemplo, digamos, cuando dependiendo de la cantidad de palomas que uno tiene que disponer del tiempo para encestar. Que cuando uno encesta, coger la paloma y ingresar a la cesta para un vuelo. Entonces hay que coger una por una, revisarle las alas, revisarle la cola, revisarle la nariz. La nariz tiene que, ellas las usan súper grandes, tiene que totalmente estar blanca, no puede estar ni rosada ni otro color, porque esos síntomas de que la paloma no está bien. Puede ser que esté enferma, puede ser que no se sienta ese día bien. Entonces uno tiene que observar todo eso. El ojo, que el ojo esté brilloso, que esté con esa energía, porque si el ojo está opaco, está no brilloso, también síntomas de que la paloma no está segura, que no está en condiciones para hacer un vuelo. Entonces es muy importante, o sea, hay que tomar paloma por paloma, revisarla, mirar que esté bien, que esté en condiciones, porque uno cuando hace estos vuelos, si uno quiere las palomas, uno les da la garantía de que ellas tengan todas las condiciones para volver. Ya en el camino, si una de rapiña pues las ataca, pues siempre llevan una, ¿sí? Entonces ahí uno no puede hacer nada ante ese destino. Pues yo pienso que muchos pueden pensar, no, que qué pesar, que entonces si la suelta uno, entonces que vea, las ataca, pero las palomas mensajeras, o sea, ellas nacieron para hacer eso. Entonces es como en la vida salvaje uno decirle, no, que qué pesar que el león va y se come una cebra. O sea, esa es
la vida. Entonces ellas, o sea, hacer que una paloma no mandarle y que no vuele y que haga esas distancias es como cortarle las alas. Bueno, y pues acá estamos hablando de como lo que pasa en mi vida con las palomas, pero hay mundiales de palomas, hay una Copa Mundo de palomas. Hay personas famosas que están en ese cuento. Mike Tyson es colombófilo y es un cuento que trae muchas sorpresas. Mundiales, copas del mundo, subastas que uno no cree que una paloma pueda valer ese precio. ¿Quieren saber más? Los invito a que sigan estos episodios y acá vamos a estar hablando de este cuento tan loco que es la colombofilia, que muchos nos dicen locombófilos.